Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nessa tarde estou com Luiz Fontal, diretor argentino de O Fogo, El Fuego que nos hemos construído. Olá, bem-vindo em Brasil. ¿Es esta su primera vez en Brasil? Hola, muchas gracias por la entrevista. No, he venido otras veces, pero es mi primera vez en San Pablo, no conocía. Es muy linda ciudad, muy grande. Estuve en Río, en Florianópolis, pero es mi primera vez acá. Muy contento. ¿Por qué no quieren adoptar? Queremos que sea biológico. Entonces a la pareja debería entrar un tercero, una persona que aporte el vientre y que resuelva esta cuestión biológica que hablas. En realidad no entraría a la pareja. O sea, nosotros hicimos un arreglo. Ah, Ella lo va a gestar y después nos lo va a dar en adopción. Acá no se puede alquilar un vientre. Nos juntamos con un abogado y nos asesoró que era lo mejor. Como surgiu a ideia de contar a história em que vimos em El Fuego que nos hemos construído? Es una historia un poco extraña porque en principio yo no tenía pensado filmar esta película, pero los tres actores principales, ellos me conocían, yo había trabajado, mi primera película la hice con Ezequiel Tronconi, que es uno de los protagonistas, y ellos hablaron con Andy y con Vero. Andy, Andressia Baglia y Verónica Intile son los dos protagonistas, ellos son pareja y ella estaba embarazada de Andy, iban a ser padres. Entonces ellos tenían ganas de filmar una película y vinieron a mí y dijeron, queremos filmar una película donde se vea que yo estoy embarazada y yo venía de un proyecto que se había terminado antes de tiempo y tenía muchas ganas de filmar y le dije, bueno, dale, filmemos. Y ahí surgió la historia. Yo tenía a una pareja embarazada y a otro hombre, otro actor, y dije, bueno, puede ser una historia donde ellos necesiten ser padres y le pidan prestado el vientre a ella. Esto fue en el año 2016 que empezamos el proyecto. Y en un mes y medio escribimos el guión, encontramos un productor que se unió a otro y empezamos a filmar la película. Y así surgió. Y también tiene que ver con el contexto en Argentina. Veníamos en el 2015, creo que fue, que se aprobó el matrimonio igualitario y quedó afuera del Código Civil, quedó afuera la subrogación de vientres. Entonces, esa parte, digamos, no estaba dentro del marco de la ley, todavía no lo está. O sea, es ilegal en Argentina alquilar un vientre, entonces por eso muchas parejas se tienen que ir afuera, a Estados Unidos, o se hace de forma ilegal, o a veces pasa como historias como El Fuego que hemos construido, de amigos que emprenden esta aventura y bueno, nada, así surgió la idea. Uno de los conflictos de la historia es acuerdo y sentimiento. Como, ¿qué tan difícil fue para usted retratar este conflicto? Sí, es muy complejo, ¿no? Porque se juega, exactamente, se juega la razón, el entendimiento con el sentimiento, ¿no? En este caso, digamos, eh, ella es amiga de Fran, el personaje de Mora es amigo de Fran, y él va a pedirle este favor y ella cree que debe cumplírselo porque son amigos, pero un poco sin pensarlo. Y después, cuando empieza el proceso, nosotros decimos a caer las fichas, ¿no? Se empiezan a dar cuenta de qué es lo que les está pasando. Entonces ahí entra en conflicto la razón con el sentimiento y pensarse a uno si realmente desea esto que está haciendo, si realmente desea ser padre o traer una vida al mundo y lo complejo que es eso. Y mi lugar desde hombre es un poco intuitivo de lo que podría pasar una mujer en ese proceso, ¿no? Nosotros trabajamos con Vero muy cerca, ella estaba embarazada realmente, entonces ella estaba viviendo este sentimiento y creo que se ve reflejado en la película. Eh, entonces después lo complementamos con el montaje. Nosotros filmamos un montón de material, hay muchas escenas que quedaron afuera y bueno, justamente el criterio fue como ir mediando entre esto, ¿no? Entre lo delicado
y cómo la película se va acercando a los personajes de a poco y se va metiendo adentro de lo que piensan y de lo que sienten y cómo eso puede percibirse para el espectador, ¿no? A través de las escenas, de lo que acontece y del montaje. ¡Mora! ¿Quién es el padre? El amor no sirve para nada. Es una mentira que nos han hecho creer en algún momento. Es una crisis existencial, Ah, sí? ya que su vida privada, profesional y amorosa ha sido completamente copada por esses homens que tanto desejam ser padres. ¿Qué dificultades tuvo para desenrolar su carácter Su pregunta ese es, dilema? ¿yo como director o pensando en el personaje? Os dois, o Ok. que preferir. Ok. Claro, es muy complejo el arco, ¿no? Del personaje de Mora, porque, bueno, hay una parte que queda fuera de campo, ¿no? La historia comienza con ella ya, no sé cuánto podemos spoilear de la película, pero bueno, la película empieza después de que ella intenta un aborto, pero lo detiene, entonces no se concreta. Entonces la pareja, por miedo a perder a su hijo y a perder el control sobre esta situación, le propone venirse a vivir a su casa. Y ella acepta porque está en una condición un poco débil, ¿no? Y se siente culpable incluso por lo que acaba de intentar. Entonces, digamos que en el fuera de campo nosotros es interesante porque hicimos unos ensayos previos y filmamos como esa escena donde ellos le proponen a ella ser la madre. Y fue como un juego, como para empezar a construir estos personajes y fue muy interesante. Y bueno, era una charla de noche donde ellos estaban tomando y le dicen, bueno, nosotros queremos ser padres y necesitamos un vientre, ¿cómo podemos hacer? Y entonces ella acepta, sin pensarlo, un poco borracha, y después empieza el proceso. Y cuando ella empieza a ver el cambio en su cuerpo, empieza a notar que empieza a tener dificultades para su trabajo, y un poco esto que me preguntas, ella dice, no, ¿dónde me metí? Entonces intenta como detener ese proceso, pero después como que en ese momento se pone a pensar y dice, no, yo no puedo fallarle a mi amigo, entonces lo detiene. Entonces ella va a la casa, está deprimida, derrotada, se siente juzgada por Andy, sobre todo, por el personaje de Andy, por lo que ella hizo. Y entonces ahí empieza un proceso donde se viene como la contracara. Ella empieza, al principio le cuesta aceptar esta condición de ella, pero finalmente se da cuenta que bueno, ya es irreversible, que ya está en eso, entonces deja de lado sus sueños profesionales, digamos, un poco, que es un poco lo que pasa con la maternidad, ¿no? Cuando las mujeres están embarazadas, y sobre todo ella siendo actriz, se ve limitada en su profesión y eso la golpea mucho. Pero una vez que comienza a compenetrarse con el personaje de Andy, a entenderlo, ella también empieza como a bajar la guardia, a comprender la situación realmente de lo que está pasando y empieza a aceptarlo. Entonces ahí empieza a soltar. Y cuando ella empieza a soltar, empieza como a enamorarse de este nuevo proceso, ¿no? Y empieza a pensar o a fantasear cómo sería ella como madre de este hijo. Y ahí es donde se plantea el segundo punto de giro de la película, ¿no? Donde ella plantea un cambio de orden de las cosas, cambiar las condiciones que habían establecido previamente y bueno, ahí empieza todo otro conflicto que termina desembocando en el final de la película. Outro tema é o poliamor, um tema rico de estereótipos, donde correcto e incorrecto são complicados de se definir. ¿Qué quería yo contar con esto, decís? Eso, focar. ¿O cuál es mi idea sobre el amor? Isso. Ok. Isso. Pienso que, no sé cómo es acá, supongo que es parecido en todo el mundo, pero en Argentina hace varios años que se plantea esta cosa de construir las ideas modernas del amor, de la familia, estructuradas, ¿no? Del matrimonio. Y es una charla que se da mucho en mi generación esto, porque nosotros tenemos la particularidad de haber crecido y nos formaron con otra concepción del mundo, y cuando llegamos a la mayoría de edad, eso de los 20 años, empezó a cambiar, a resquebrajarse toda esta idea de construir
Entonces está todo el tiempo, si vos vas a un bar a la noche, estás en estas conversaciones donde los jóvenes se plantean, bueno, ¿cómo sería una pareja abierta? Yo puedo aceptar que mi pareja cumpla su deseo, quiero solamente cumplir el mío y no permitir al otro, digamos, esto es como una nebulosa que estamos viviendo y donde estamos tratando de aprender y entonces digamos que la película habla un poco sobre eso, ¿no? Sobre todas estas ideas que están puestas, que se hablan teóricamente, que a veces se ponen a la práctica, que a veces funcionan, que a veces no. Cada uno encuentra su forma. eh, y también el tema de la traición, ¿no? Entre comillas, como de qué significa traicionar a una pareja. Digamos, estos personajes atraviesan distintas historias amorosas, pero creo que sobre todo la traición no es hacia el otro, sino hacia uno mismo. Y en este proceso de convertirse en padres, ellos necesitan atravesar todas estas etapas para realmente darse cuenta de lo que quieren y de lo que están haciendo entre los tres, ¿no? Es un poco eso. Como foi para tu a relação com os atores, a dinâmica e o trabalho de construção dos personagens? Sí, en el caso de Ezequiel, yo ya lo conocía, habíamos trabajado en mi primera película, entonces con él el camino fue un poco más llano y después a Verónica y a Andy yo no los conocía, pero ellos son grandes actores y entonces es mucho más fácil trabajar cuando hay una calidad actoral de ese estilo. Entonces ellos ya se conocían previamente, bueno, ellos ya eran pareja, Ezequiel es amigo de ellos, entonces el vínculo también estaba un poco trabajado. Entonces la idea fue como construir esta pareja gay, que era lo más difícil, porque ellos no son gays, entonces había que generar este vínculo que sea creíble, que sea verosímil, y también imaginarnos sin prejuicios, ¿no? Como, cómo sería esta pareja, y se charló al principio, se hicieron algunos ejercicios, y después eh, se hicieron como unas improvisaciones que yo filmo y después de esas improvisaciones yo desgrabo eso y escribo los diálogos de la película para darle como más credibilidad, más vivencia, ¿no? Que la película esté viva, que el vínculo sea realmente profundo y ahí estuvo el desafío y creo que lo hemos cumplido, sobre todo eso por el trabajo de ellos tres que es increíble, ¿no? Felicitações por tu película, muito obrigado, muitas graças, Luis. Muchas gracias a vos, gracias por la entrevista. Un gusto. ¿Eh? A veces tengo miedo de lo que va a venir, de lo que estamos haciendo. No hay marcha atrás. Esto es para siempre.